Ya. Bueno, señores, como habíamos hablado en las sesiones anteriores, nosotros cuando estamos eh, trabajando con diversas tecnologías, con diversos activos dentro de la organización, ya sean que estos activos puedan estar o puedan ser parte del área de tecnología o sea un activo o recurso tecnológico, o ya sea que estemos laborando en alguna otra área interna de la empresa, nosotros debemos tener presente cuáles son los activos con los que gestionamos o con los que trabajamos o con los que forman parte de algún proceso en particular, ¿no? Entonces, al momento de identificar, estamos haciendo un reconocimiento de todos los activos, ¿no? Y cuando tenemos el reconocimiento o llegamos a conocer cuál es el escenario o el ecosistema en el cual nosotros laboramos, estos activos debemos obviamente representarlo en un inventario per se, en un inventario como tal, ¿no? Entonces, una vez que nosotros ya identificamos o reconocemos estos activos, vamos a tener, y es conveniente y recomendable que nosotros podamos hacer un inventario de los activos con lo que trabajamos o con lo que el proceso o el mismo flujo que nosotros llevamos a cabo o desarrollamos día a día esté identificado, ¿no? Entonces, vamos a tocar específicamente estos puntos el día de hoy. Los activos de información y el inventario de activos de información. El desarrollo del caso va a estar representado obviamente a través del quiz, del examen, que vamos a abordarlo como ya de la manera que les indiqué al inicio. Y con esto iniciamos, ¿no? Entonces, si hablamos específicamente del inventario de activos de información, como les adelantaba, va a estar representado, ¿no? Como les adelantaba, está representado por todos aquellos datos o información que nosotros gestionamos en el día a día. Muchos de ellos, si nosotros trabajamos en el área de recursos humanos, o en el área de finanzas, o en la misma área de tecnología, pueden estar representados de forma digital, pueden estar representados de forma física, podemos nosotros incluso poder estar intercambiando, compartiendo, gestionando información, incluso en el día a día, en las pláticas, en las conversaciones, en las reuniones o en la misma información que compartimos, ya sea por medios electrónicos como por correo electrónico, ¿no? Como es una de las opciones, ¿no? O simplemente que gestionemos eh, la información como tal en repositorios, en backups, o que simplemente empleemos mecanismos para poder estar transmitiéndola de un lugar a otro, ¿no? Entonces, en diversas formas de cómo se puedan representar estos datos, esta información para la empresa y para la organización, finalmente, este dato o esta información lleva el nombre o se le considera un activo de información, ¿ya? Eh, los contratos, como se ve aquí en el slide, los contratos, las actas de información, finalmente cualquier tipo de artefacto que pueda cumplir este rol de un contrato, de un acta, de un registro, un inventario, etcétera, son activos de información, para que lo puedan notar así. Y desde ya cada activo de información, que puede ser un inventario, que puede ser también incluso un servidor, un dispositivo o finalmente algunas políticas, algunos flujos o algunos procesos, normalmente todo activo, no normalmente, siempre un activo de información va a tener un owner, un responsable, ¿no? O un encargado de dicho activo de información. ¿Ok? La información, como les mencionaba, es un activo de información, es por eso de que recibe ese nombre, un activo ya de información. Ahora, todo activo de información es conveniente que nosotros nos aseguremos por darle una gestión adecuada, una, una gestión que permita contemplar mecanismos o controles o salvaguardas de seguridad para permitir que únicamente las personas que requieren acceso o que deberían tener acceso por su rol o función puedan visualizarla, puedan tener acceso a ella, e incluso si queremos de repente ya asociarlo con algunos pilares de seguridad de información, ahí podríamos también decir de que el activo de información, dependiendo de su naturaleza y dependiendo del objetivo de algún usuario que necesite acceder a ella, va a estar asociado o va a contemplar de que esté cumpliendo con algún pilar de la seguridad de información
de los tres que existen, ¿no? Como son la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad, ¿no? Ahora, los activos de información en las distintas representaciones que puedan existir dentro de una empresa, debemos tener presente de que estas en todo momento están expuestas a diversas amenazas, que como también les mencioné en su momento, hay amenazas naturales, hay amenazas digitales, cibernéticas, ¿no? Y hay también amenazas accidentales, ¿no? Finalmente, todo tipo de amenaza conlleva a un riesgo o es probable de que pueda ser materializada, ¿no? Si es que no contemplamos los controles adecuados para que las vulnerabilidades o las debilidades que puedan estar afectas a esas amenazas, ¿no? No puedan simplemente ser explotadas, ¿no? O sea, en otras palabras, si nosotros tenemos algún activo de información, por decirlo así, una base de datos, o tenemos, no sé, información que se maneja en archivos tipo Excel, debemos nosotros prever, ¿no? A través de qué controles, a través de qué procesos, tal vez también ayudándonos de la parte procedimental, ¿no? Se deben de contemplar, se deben de implementar para que únicamente las personas adecuadas puedan tener acceso a ella, ¿no? Y no caer en manos terceros, ¿no? Ahora, es recomendable, es importante mencionar que todo activo de seguridad de información obviamente tiene que ser gestionado adecuadamente. Y justamente uno de los puntos que transmite la ISO 27001, que también lo vamos a ver, o lo vamos a hablar en unas láminas, nos transmite ello, ¿no? De que justamente la empresa, si justamente quiere acreditar o transmitir hacia sus clientes o de alguna otra manera poder acreditar que gestiona de forma adecuada los activos de información de sus colaboradores o de sus clientes, o en este caso los datos per se de sus clientes, es recomendable que que puedan desplegarse controles de seguridad como lo que nos transmite la ISO 27001 en sus distintos controles de seguridad por diversos dominios que transmite dicha norma, ¿no? Ahora, también es importante mencionar que la certificación o el despliegue de la ISO 27001 no es obligatorio en las empresas, es recomendable sí. Y obviamente el que una empresa pueda estar certificada, ¿no? En ISO 27001 obviamente acredita que sus procesos y obviamente el tratamiento de la seguridad de los datos, la seguridad de la información que gestiona en diversos entornos tecnológicos, ¿no? Obviamente le da un plus a la misma entidad, a la misma empresa, para poder transmitir hacia afuera de que obviamente maneja sus procesos bajo controles, bajo marcos internacionales como justamente es la ISO 27001. ¿Ok? Y también es importante mencionar que si es que uno emplea mecanismos como el uso del SGSI, que justamente el slide transmite ello, ¿no? Podemos, en otras palabras, asegurar o ayudar a que nuestros procesos internos, ¿no? O que la seguridad de la información o de los datos que podamos estar gestionando a través del despliegue, ¿no? De un sistema de gestión de seguridad de la información, definitivamente va a ayudar a que los datos se gestionen de forma adecuada, ¿no? Entonces, si es que en algún momento ustedes se topan o llegan a escuchar de que se va a implementar un sistema de gestión de seguridad de la información, no es más de que estamos aplicando las mejores prácticas o en este caso los mejores criterios de seguridad y que transmite justamente la ISO 27001 para poder resguardar y darle un adecuado tratamiento a los diversos activos de información que presenta la empresa o la organización. Ok, chicos, los activos de información, como mencionaba, se puede representar en diferentes formas. Uno es a través de activos digitales, otro es a través de documentos impresos, ¿no? Finalmente, como esté representada, finalmente sigue siendo un activo de información, porque contiene información que puede ser sensible, que puede ser crítica
así sea de uso interno, pero finalmente tiene un valor para el negocio, tiene un valor para la empresa o para la organización. Y esto se puede encontrar obviamente en bases de datos, se puede encontrar en los diversos sistemas de información, a los cual nosotros a nivel interno, en la empresa misma, podemos utilizar para consultar, para recibir o solicitar información, o incluso que podamos manejar, incluso los activos de información también podemos decirle que es compartida entre las mismas empresas que elaboran en una organización o en los diversos servicios que puede presentar la empresa a nivel interno, ¿no? Ya sean asociados a los procesos que existen dentro de la organización. Los activos de información también pueden estar asociados o también pueden estar representados por un activo tecnológico, porque como mencionaba, ¿no? Los servidores normalmente albergan información sensible o información donde residen o se almacenan las bases de datos críticas del negocio, ¿no? Y finalmente, todo activo, obviamente, un activo como por ejemplo el uso de una impresora sigue siendo también, se les considera un activo de información porque permite de alguna manera también cruzar, intercambiar, facilitar información posiblemente sensible y que pueda estar representada en un activo físico, ¿no? Cuando nosotros lleguemos al punto o llegamos al punto de poder identificar qué documento es un poco más crítico o qué documento es crítico a diferencia de otros, es cuando nosotros llegamos al punto de utilizar términos como la valorización. Nosotros podemos decir de que un activo tiene mayor valor a diferencia de otro cuando nosotros llegamos al punto de hacer una evaluación entre los diversos activos de información que nosotros podamos identificar en la organización y nosotros llegamos al punto de cuantificar el valor, obviamente, de dicho activo. Es decir, nosotros podríamos tener N activos de información y siempre trato de poner una analogía con el caso de un sitio web de compras o un sitio web que obviamente la empresa podría tener para poder obviamente exponer sus servicios de venta online de mercadería hacia sus clientes. Y si posiblemente la misma empresa tiene otros sitios web que únicamente podrían servir de referencia o de visualización del catálogo de sus servicios, posiblemente no sean tan críticos como este sitio web que sí, o que definitivamente sí podría manejar transacciones de los propios clientes, ¿no? Entonces, si tendríamos que hacer un símil o una analogía entre los diversos sitios web que pueden, o páginas web que puede tener una empresa, si alguna de ellas es la que permitiría justamente realizar algún tipo de compra o transacción, definitivamente este activo es el que va a tener una mayor cuantificación o un mayor valor hacia la organización, a diferencia de los otros activos, ¿no? Debemos tener presente, chicos, de que cuando nosotros lleguemos al punto de cuantificar este activo, nos vamos a apoyar de una evaluación de riesgos. Y en la evaluación de riesgos deben tener presente de que si es que se mide o se evalúa un activo en particular por cada uno de los pilares de la seguridad de información, como es confidencialidad, integridad y disponibilidad, el valor monetario o el valor de exposición o el riesgo, el resultado de la evaluación del riesgo va a ser en números o a nivel monetario, va a ser diferente el resultado si lo medimos en base a confidencialidad, integridad y disponibilidad. ¿Por qué? Porque obviamente va a ser diferente el riesgo al cual nos podríamos exponer si es que el riesgo se materializa y si afecta a un pilar de seguridad de la información en particular. Esto lo vamos a ver en la clase, en la sesión que hablemos específicamente de relación de riesgos, pero siempre el resultado es distinto cuando evaluamos en base a un pilar de seguridad de la información. ¿Ok? Y también debemos tener presente que cuando nosotros lleguemos al punto de valorizar un activo de información, podemos utilizar diversos criterios de valorización como tal. Los más básicos o los más prácticos es de poder colocar un criterio eh, que nos permita tener una referencia de qué tan crítico, va a dar redundancia, es este activo, y podríamos tener simplemente una tabla de la criticidad baja, media o alta, ¿no? Y a partir de ahí ir justamente identificando, tener una referencia de qué tan crítico es para nosotros un activo, como mencionaba el caso del sitio web, ¿no? Y
no debemos dejar de lado que cuando valoricemos un activo y cuando querramos identificar el impacto económico o el valor monetario por cada uno de estos activos, debemos tener presente de que va a ser diferente el resultado cuando lo miramos a nivel de cada pilar de seguridad de la información. ¿Hola? ¿Hola, hola? Sí, Alberto, ¿tienes algún comentario? Ok, entonces seguimos. Deben recordar, chicos, que la protección de la información eh, debemos de hacerlo a lo largo de toda la empresa, a lo largo de toda la organización. ¿No? Y desde ya, cuando nosotros contemplamos un activo de información, debemos de tratar de hablar de atributos. Atributos que puedan de alguna manera representar o de esquematizar o referenciar a un activo de información. Es decir, si nosotros hablamos de un servidor o hablamos de un sistema de información, para ser más exacto, deberíamos de también considerar atributos que van a permitir esquematizar o dar una idea al resto de la organización de qué se compone o de qué función cumple dicho activo o cuál es el objetivo principal de este activo de información. Y para ser un poco más exacto, aquí vamos a adentrar de lleno a lo que contempla un inventario de activos de información. Algunas empresas es muy probable que empleen mecanismos automatizados, como por ejemplo simplemente apoyarse de código de barras para identificar un activo. Tal vez lo han visto estas representaciones o estas etiquetas en los monitores, en los muebles, etcétera, pero finalmente todo tipo de activo, por lo general, se codifica, ¿no? O se registra en un inventario per se, en un artefacto, pero se apoyan de mecanismos, en este caso a través de la impresión de una etiqueta que pueda de alguna manera identificarlo rápidamente en un inventario como tal, ¿no? Cuando hacemos un inventario o un registro de los activos, como mencionaba, tenemos que ayudarnos de atributos. Atributos que nos van a permitir tener sobre un mismo activo una referencia o un dato más preciso de cuál es la función, el objetivo y la razón de ser de cada uno de esos activos, ¿no? Cuando ya lleguemos al punto de ver un slide donde prácticamente se ve el registro del inventario, ahí vamos a ver un poco más de los campos que podrían existir, ¿no? Que eso va a ser en breve, pero desde ya les comento que cuando nosotros necesitamos inventariar un grupo de activos, debemos colocar como mínimo campos que permitan identificar de forma rápida y sobre todo de transmitir cuál es la función principal de dicho activo. Y, ¿no? Y también, sobre todo, es importante recalcar que debemos de colocar campos que definan la criticidad o qué tan relevantes para la organización dicho activo, ¿no? Entonces, aquí hay algunos atributos como tipo de activo, descripción, el propietario o el owner, lo que también había mencionado anteriormente, y también la ubicación, que en este caso está plasmado como la localización. Estos son los atributos que les decía, ¿no? Los nombres, que pueda obviamente incluir específicamente un nombre acotado o una descripción acotada del mismo, ¿no? En algunos casos también se incluye las series, la serie que te brinda el vendor o el fabricante, el nombre del activo en sí, la descripción, un mayor detalle, no llegando al punto de ser extenso, como aquí también lo menciona, ¿no? Sino que simplemente que dé un mayor detalle que pueda terminar de contemplar o complementar la idea o de transmitir la idea de lo que se transmite en la sección o en el campo de nombre, ¿no? El identificador, que por lo general en algunos inventarios se contempla con el campo de ítem, ¿no? Pero más que todo es un correlativo para poder diferenciar entre uno y otro. Hay otros también campos como el tipo, el propietario, el responsable, la ubicación y la valoración del activo, ¿no? Y bueno, aquí es lo que les decía, ¿no?
cuando lleguemos al punto de inventariar los activos de información, en este caso está el ejemplo de un proceso que gestiona el área de compras, ¿no? Han identificado, si bien es cierto, 3 activos, pero obviamente podrían ser muchísimos más dentro de lo que gestiona o de lo que desarrolla el área de compras. Y obviamente hay diversos campos que obviamente están representados en la parte superior, ¿no? Después del título de inventario de activos, que son identificador, nombre, descripción, responsable, tipo, ubicación y criticidad, ¿no? Pero obviamente pueden haber muchos más, ¿no? Pueden haber también función, pueden haber serie, pueden haber también, pueden haber probablemente campos asociados a, no sé, de la dirección más, si se trata de activos tecnológicos, no puede estar, bueno, ubicación si existe. Pueden haber otros campos que permitan robustecer, por decirlo así, el inventario que estamos consultando y que en medida posible nos permitan terminar de completar la idea de cuál es el origen, cuál es la razón de ser de dicho activo y qué tan perjudicial podría decirse si es que este activo no, obviamente, podría no estar operativo o no podría estar disponible cuando nosotros lo deseamos tener, ¿no? En el momento que obviamente lo requerimos, ¿no? Aquí hay 3 activos. El primero es el servidor que utiliza el área de compras o el proceso de compras. No, la descripción es el servidor de contabilidad, porque si bien es cierto es la unidad de compras, pero finalmente dependen o es un servidor que les facilita la división o el área de contabilidad, ¿no? El responsable siempre va a estar a cargo del owner o del jefe máximo de dicha unidad. En este caso entiendo que contabilidad depende del director financiero o del director de finanzas, ¿no? El tipo de servidor es un servidor físico y la ubicación obviamente tiene que estar en un cuarto de comunicaciones o un centro de procesamiento de datos, como dice ahí, la sala de CPD1, un centro de procesamiento de datos que pueda darle la calidad de vida o la climatización adecuada a dicho servidor para que pueda obviamente operar correctamente. Y la criticidad del mismo también en este caso considerado crítico, porque obviamente si es que no opera dicho servidor probablemente interrumpa la funcionalidad core de dicho proceso, ¿no? Y así también otros activos como el router de Wi-Fi que está enunciado en el identificador 2 o otro tipo de servidor que está identificado en la fila 3, ¿no? Y que en el caso del router la criticidad es baja o mejor dicho no es crítico, ¿no? Y el servidor 2, que es un servidor que probablemente esté en operación y que permita justamente publicar el sitio web que tiene esta sección o este módulo del proceso o el área de compras, ¿no? Entonces, deben tener presente de que un inventario per se puede tener muchos campos, muchos atributos finalmente, son atributos, pero si es que nosotros podemos asociar esta construcción de este inventario con mejores prácticas, como tienen algunos marcos de seguridad, como por ejemplo la herramienta FIEC te transmite también, o el marco del NIST, ¿no? O el mismo benchmark del C-Security, que es el SysControls, ¿no? Te transmite cuáles son los campos que pueden ayudar a robustecer tu inventario, más si estamos hablando de un inventario de activos tecnológicos. Obviamente van a permitir que tu inventario como tal esté mejor construido, sea un entregable o sea un artefacto de mayor valor para la organización si alguien lo consulta, pues, ¿no? Pero es eso, señores. Recuerden que los pilares de seguridad de información son 3: integridad, disponibilidad, confidencialidad, que no deba acceder el que no tiene los accesos, obviamente va a afectar a la confidencialidad, que permita ser manipulada un tipo de dato o de información, va a afectar a la integridad, y obviamente que no esté disponible la información en el momento oportuno, va a afectar a la disponibilidad. La certificación o el uso o el despliegue de la certificación ISO 27001 no es obligatoria, es recomendable, sí. Es igual como lo que también nos transmite también PCI DSS, ¿no? Que desplegar, por ejemplo, referentes de segmentación de red
es recomendable, pero no es obligatoria, pero si obviamente uno lo implementa, es un buen plus, es un buen mensaje que le transmite la empresa hacia el exterior, sobre todo a los entes reguladores, de que administra adecuadamente sus procesos de seguridad de la información. Y bueno, eso es, chicos. Vamos a iniciar ahora sí el test. ¿Se conectaron todos?